Y porque el cerebro hay veces que, en función de qué persona, recuerda una serie de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo nombres perfectamente desde pequeño. Es decir, yo dentro de 2 años, que esperemos que no, pero imagínense que estamos sin hablar 2 años, me acordaré que usted es Ignacio, Ignacio Morgado, me acordaré y tal. En cambio, yo la cartera nunca sé dónde está. Bueno, vamos a ver, algo muy importante que determina lo que olvidamos y por exclusión, perdón, lo que recordamos y por exclusión lo que olvidamos es la emoción. Normalmente recordamos muchísimo mejor lo que nos emociona que lo que no nos emociona. Y aquellas cosas que nos emocionaron de manera muy especial en determinados momentos de nuestra vida probablemente se hacen indelebles, es decir, no las vamos a olvidar nunca. Por eso nunca olvidas pues, el primer beso, el primer hijo, el primer lo que todo el mundo piensa, pero sin embargo el segundo, el tercero, el cuarto ya se recuerdan mucho menos. ¿Por qué? Porque tuvieron menos impacto emocional, porque no activaron emocionalmente aquellas partes del cerebro que funcionan como una especie de fuego que graba con más fuerza las conexiones entre las neuronas para que no olvidemos nunca, ¿entiendes? La emoción es una especie de pegamento de ideas, de conexiones, que facilita extraordinariamente la formación de la memoria y por tanto el recuerdo. Y cada persona siente diferentes emociones ante una cosa y otra, Sí, ¿no? porque eso está muy relacionado con tu propia vida, con lo que has vivido, con lo que te han enseñado, con tu educación, con el mundo en el que te desarrollaste, con la edad que tienes en cada momento, porque las cosas que te pasan en una edad no tienen el mismo impacto emocional si te pasan en una edad diferente. Cuando te hacen sentir ridículo tus compañeros durante la adolescencia, tú te mueres de vergüenza. Esa misma situación, cuando ya eres un adulto maduro, pues no te produce esa vergüenza, ese malestar, lo vives de otra forma, incluso te ríes. El olvido suele verse como un fallo. ¿Y es una función necesaria? Bueno, ¿Para qué el sirve olvido olvidar? es una maravilla, porque si no olvidáramos todas las cosas que nos pasan, nuestra mente estaría llena de cosas irrelevantes, que no sirven para nada. Y es mejor como ir vaciando, ¿no? Eh, si tú rellenas tu mente con cosas irrelevantes, pues no, que es como si dijéramos no le dejas espacio para guardar lo que realmente te interesa, por lo tanto hay que ir olvidando. Y la verdad es que casi todo lo que vamos aprendiendo lo vamos olvidando, salvo lo que nos emociona. La emoción es el mecanismo que tiene el cerebro para decidir qué es lo que recordamos y por exclusión qué es lo que olvidamos. Entonces, olvidar es algo, digamos, propio de la naturaleza humana y absolutamente necesario. Sobre todo las cosas malas que te pasan en la vida. Bueno, no, porque precisamente las cosas malas no las olvidas. Ya. Lo que se olvida sobre todo es lo irrelevante. No es lo que ha sido muy bueno, lo que ha sido muy malo. Lo que ha sido muy bueno y lo que ha sido muy malo no se olvida nunca. Se olvida lo que está entre medio. Se olvida, no, entre medio lo que no significa nada. Lo que no te genera emoción. Exacto, es otra forma de decirlo. Lo que no sirve para nada, lo que no tiene ningún sentido en tu vida, pero lo que tiene sentido, tanto positivo como negativo, eso es lo que mejor se recuerda. Un colega mío suele decir, ¿cómo es la frase? A ver si no la digo mal. Solo se aprende lo que se ama. Mentira, mentira. A veces se aprende mucho más rápidamente y mejor lo que no se ama, ¿entiendes? Porque tiene mucho más sentido en tu vida, algo que no amas, un peligro, un malestar, una circunstancia negativa de tu vida. Eso está muy grabado, muy bien grabado en tus neuronas. ¿Y por qué? Porque la evolución ha funcionado así. La evolución nos ha hecho recordar todo aquello que tiene importancia en nuestra vida. Y tanta importancia tiene lo bueno como lo malo que nos pase. Lo bueno para volver a intentar repetirlo y lo malo para intentar huir de ello y no volver a tropezar en la misma piedra. Estamos hablando un poco sobre ello, pero ¿para qué sirven? ¿Solo para esa función? ¿Para qué sirven las emociones desde el punto de vista del cerebro? ¿Solo para...? Bueno, pues sí, tienen dos funciones. Una muy importante es esa, la de catalogar las cosas que nos pasan y decir, esto es importante, lo recordamos, esto no es importante, lo olvidamos. Pero también son la sal de la vida, porque le dan fuerza. Imagínate un mundo sin emociones, si no tuviéramos
ni alegría, ni tristeza, ni amor, ni envidias, ni odio, ni vanidades, ni nada, la vida sería como mucho más inerte, débil, floja. Las emociones tienen un papel también motivador, nos motivan, nos motivan a seguir viviendo, ¿no? Nos motivan también incluso a no querer vivir. Si estás enfermo, si estás sufriendo, si tienes dolor, si tienes miedo, puede que no quieras vivir, pero si estás alegre, estás feliz, si estás enamorado, si vas a tener un hijo, como es tu caso, pues eso es una motivación tremenda para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas, para seguir estando aquí, ¿no? Es decir, el papel de las emociones es tremendo porque las emociones realmente nos humanizan, nos hacen humanos. Sin emociones nos pareceríamos más a cosas y no a personas, ¿entiendes? Las emociones son lo que le da gusto a la vida, la sal de la vida, pero en un sentido también de que tanto la sal que nos hace reír como la que nos hace llorar, ¿no? Y entonces, ¿qué somos? ¿Seres más emocionales o racionales? Emoción y razón son dos partes integrantes de la vida humana, no se pueden separar. Es imposible separarlas, están siempre funcionando acopladamente. De hecho, nuestros razonamientos están siendo siempre valorados, por así decirlo, por nuestras emociones. Un razonamiento que nos produce una emoción positiva, tendemos a valorarlo más que un razonamiento que nos produce una emoción negativa. Continuamente están interactuando y continuamente estamos intentando poner de acuerdo lo que pensamos con lo que sentimos, nuestras emociones, con nuestros razonamientos. Cuando no conseguimos que nuestra emoción y nuestro razonamiento vayan por el mismo camino, estén acoplados, se equilibren, entonces lo pasamos mal, estamos en situación de estrés, situación de estrés. Estás enamorado de una pareja que no te conviene, la razón te dice no te conviene, la emoción te dice estás enamorado. Eso es un conflicto. Y cuando estamos en ese conflicto, tus glándulas suprarrenales están segregando una hormona que se llama cortisol, que es mala para el cerebro, para las neuronas, para el organismo en general, ¿entiendes? Entonces eso puede dar lugar a problemas de salud, problemas de estado de ánimo, problemas. Entonces continuamente tenemos que estar buscando un acoplamiento entre la emoción y la razón. El problema es que las emociones no las controlamos, se nos imponen. Tú te enamoras no porque quiero enamorarme, no. Te has enamorado y ya está. Y quieres desenamorarte y no puedes, ¿no? La razón, sin embargo, la controlamos. Nosotros podemos razonar, pensar de una forma o de otra y la única forma de modificar un sentimiento negativo, una emoción que no te conviene, no es forzándolo, no es yo quiero dejar de tener miedo, no, eso no funciona. Tú tienes que buscar una razón para no tener miedos. Y esa razón, pues, la encontrarás tarde o temprano, porque te dirá, no tengas miedo, porque las personas como tú nunca van a tener esta enfermedad. Entonces, si tú eso te lo crees, la razón ya te quita el miedo a esa enfermedad, ¿entiendes? Con razón, utilizando la razón, tú puedes evitar el miedo, Te puedes equivocar, porque la razón te puede engañar también. Si la razón dice, no, las personas como yo nunca tienen una enfermedad así. Bueno, si tú te lo crees, pues ya no sufres, no tienes miedo. Pero la razón te ha ayudado, ¿entiendes?, a evitar una emoción negativa. Con la razón le damos vuelta a nuestras emociones. La razón es la cuchara con la que mueves tus emociones para quitar las malas y poner las buenas. Lo que pasa es que la razón es lenta, ¿entiendes? Requiere tiempo, darle muchas vueltas. La emoción es rápida, se impone enseguida. Y por eso, si no le damos tiempo a la razón, pues muchas veces acabamos siendo seres emocionales que hacemos cosas de las que después tenemos que arrepentirnos, nos equivocamos mucho, etc. Pero las personas, cuando maduran, pues aprenden a darle tiempo a la razón. Y si le das tiempo a la razón, pues va a llegar un momento en el que tú ya, cuando tengas un sentimiento determinado, no vas a actuar como te impele o te empuja ese sentimiento, sino que te vas a parar, a tranquilizar y a buscar una forma de no responder de una forma que te pueda después perjudicar, ¿no? No somos malas personas cuando tenemos envidia, cuando tenemos odio. Eso son cosas naturales de la vida que a veces nos llegan sin que queramos. Las emociones se nos imponen. Somos malas personas cuando tú intentas hacerle daño al que envidias, porque eso sí que lo puedes evitar. Tú no puedes evitar envidiar, pero puedes evitar hacerle daño al envidiado o al odiado.
Eres mala persona cuando vas a hacerle daño al que odias. No eres mala persona por odiar. Eso es muy normal, muy natural. Todo el mundo tiene sus envidias, sus celos, sus odios, me atrevería incluso a decir. Pero la mala persona empieza cuando tú ya te impones a ti mismo el hacerle daño al que envidias, al que odias, al que no soportas. Ahí empieza la mala persona, porque ahí empieza el camino que tú puedes controlar, el camino de tu conducta, de tu razonamiento. El de la emoción no es controlable. Las emociones se nos imponen a la fuerza sin que queramos. Odias sin que desees odiar, envidias sin que desees envidiar. Y luego resulta que muchas de esas emociones pues no tienen ganancia, porque la envidia, por ejemplo, ¿qué ganancia tiene? Ninguna. La envidia no tiene ninguna ganancia. Ya se lo decía Don Quijote a Sancho. Sancho, la envidia no tiene ninguna ganancia. El único que pierde cuando hay envidia es el envidioso. El envidiado muchas veces ni se entera de que es envidiado, pero el envidioso lo pasa mal. Así que la envidia, mejor desterrarla en nuestra vida, como todas las emociones corrosivas y negativas. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué hace tan dañinas a esas emociones corrosivas que aquí mencionas? Envidia, culpa, vergüenza, odio, vanidad. Bueno, pues eso, que alteran nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón por el miedo, por la envidia, por el odio, late a una frecuencia inusual, produciendo daños, puede haber daños cardiovasculares, se altera el sistema inmunológico porque se reducen nuestras defensas, mueren más neuronas de lo normal que tienen que morir cada día cuando tenemos esas emociones, digamos, corrosivas. Es decir, todas esas emociones que yo llamo emociones corrosivas son las que hacen daño a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y por tanto las que complican nuestra vida, nos propenden a la enfermedad, y probablemente ese tipo de emociones hacen también que las personas vivan menos años, porque quienes han vivido de la envidia, del odio, del rencor, probablemente cuando llega a una edad adulta va a tener un cuerpo y una mente mucho más deteriorado que quien ha sabido controlar esas emociones, no dejarse llevar por ellas y vivir más en las emociones positivas que en las emociones corrosivas. ¿La neurociencia nos da alguna herramienta para esto o es la psicología la que nos lo da? La neurociencia nos explica cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas. A partir de ahí es la psicología la que puede decirte lo que tienes que hacer para cambiar el mal funcionamiento de las neuronas, el mal funcionamiento del cerebro. Pero fíjate que no hace falta saber neurociencia para hacer aquellas cosas que le convienen a tu cuerpo y a tu mente. La psicología se basta a sí misma, no es necesario. De hecho, ha existido siempre, antes que la neurociencia. La psicología te explica cómo debes de comportarte para sentirte mejor, qué cosas debes hacer y qué cosas no debes de hacer. Todo eso funciona o no funciona porque hay un fundamento neurocientífico debajo. Si tú lo conoces, ese fundamento, muy bien, perfecto. Pero no hace falta que lo conozcas, tú no hace falta que sepas que es la amígdala, una parte de tu cerebro que tiene millones de neuronas, la que te hace sentir miedo para que sientas miedo. Ni necesitas saber cómo es la amígdala ni cómo funciona la amígdala para que tú encuentres vías psicológicas para huir del miedo, razonamientos que te hagan quitarte el miedo de encima. No hace falta. Una persona puede quitarse de encima el miedo a los ascensores, sin necesidad de saber cómo funciona la amígdala. Basta con que metas a esa persona en un ascensor a veces y le hagas una implosión, que es tenerla allí metida durante 2 horas y que su mente entienda que no pasa nada para que se le quite el miedo a los ascensores. Y eso lo puedes conseguir sin explicarle cómo funciona la amígdala y cómo funcionan los neurotransmisores y las sustancias químicas que producen el miedo. Si después resulta que esas personas además saben cómo funciona su cerebro, pues nunca está de más saber cómo funciona el cerebro. Pero hoy día la psicología, hoy día no, siempre ha sido muy poderosa, porque la psicología es la que nos dice cómo comportarnos, qué herramientas, digamos, de voluntad tenemos en nuestras manos para poder cambiar nuestros sentimientos, y cambiando nuestros sentimientos pues mejoramos nuestra calidad de vida, porque normalmente lo que hacemos al cambiar nuestros sentimientos es evitar aquellos que son negativos, como el miedo, la envidia, la codicia, etc., y buscar otros sentimientos que son los positivos, ¿entiendes? Como el amor,
el buscar siempre aquellas relaciones humanas que nos producen más satisfacción, etc. Todo eso es la búsqueda de los sentimientos positivos siempre pues, por encima de la huida también al mismo tiempo de los sentimientos negativos. Por volver un segundo atrás, entre la emoción y la razón, cuando chocan, es decir, cuando, por ejemplo, el caso que has puesto del enamoramiento, estoy enamorado de una persona que me hace daño, no ¿quién suele ganar? Pues casi siempre gana. En nuestra vida casi siempre que hay una lucha entre emoción y emoción, el 80% de las veces gana la emoción. Y sobre todo la gente más joven. La gente más madura ha aprendido más a controlar esa lucha y a dominarlo. Pero casi siempre gana la emoción, por eso nos equivocamos muchísimo y muchas veces no somos capaces de aprender de nuestros propios errores. Vamos a hablar un poco, Ignacio, sobre la conciencia y sobre el libro que lo vuelvo a mostrar, El espejo de la imaginación, que es la conciencia. Después de toda una carrera, me has dicho que lo quiero ver ahora cuando acabemos el archivo de la conciencia, ¿no? Y has hablado un poco sobre ella, pero ¿la ciencia ha llegado a algunos acuerdos acerca de qué es la conciencia? Pues realmente no. Precisamente tal como lo dices, acuerdos es lo que no hay. Hay hipótesis, hay teorías propias de unos y de otros, pero acuerdos no. Todas las teorías que hay tienen sus pegas, sus fallos, sus lagunas, y por tanto no existe hoy por hoy ninguna teoría convincente y definitiva acerca de qué es la conciencia. Ya digo, es mucho más fácil definir la conciencia por lo que no es que por lo que es. ¿Qué no es conciencia? No es conciencia estar dormido sin soñar o estar anestesiado en un quirófano. Eso no es conciencia. Pero ¿qué es? En realidad, en el fondo, no lo sabemos. Y como te comentaba anteriormente, el hecho de que no lo sepamos da lugar a que existen muchísimas teorías, porque es mucho más fácil especular sobre lo que no sabes que especular sobre lo que tenemos muy claro. Lo que tenemos muy claro no admite especulación. La especulación solo lo admite la ignorancia. Y francamente, yo una de las cosas que pienso es que el hecho de que no tengamos ninguna explicación clara de qué es la conciencia, ni siquiera como hipótesis, pues es lo que me hace a mí pensar que el cerebro humano, nuestro cerebro actual, no tiene capacidad para entender qué es la conciencia. Porque a veces no sabemos qué es algo, pero tenemos ideas sobre lo que puede ser. No sabemos si hay seres en Marte, pero podemos pensar que a lo mejor si los hay, pues son de determinada forma, con un cerebro muy grande o con dos cerebros o algo así. Luego después podemos llegar allí y ver que no es así, que nos hemos equivocado, pero como mínimo hemos podido tener una teoría de lo que podría ser. Pero es que cuando tú te preguntas qué es la conciencia, ni siquiera podemos tener una teoría de qué podría ser. Y el hecho de que ni siquiera puedas imaginar lo que podría ser, aunque después te equivoques, es lo que me hace pensar que no tenemos capacidad, el cerebro humano no tiene capacidad para saber qué es la conciencia. Al principio de la entrevista hemos hablado sobre que la libertad, ¿no? Que realmente no somos libres, pero el cerebro nos hace sentir, ¿no? Nos hace sentir libres aunque no lo seamos. ¿Significa que el libre albedrío es una ilusión? Pues sí, sí que lo es, totalmente. Los físicos dicen que si pudiéramos considerar en un sistema informático todos los factores que influyen en una decisión, esa decisión de alguna forma estaría ya predeterminada. Pero como eso es imposible, pues tenemos que valernos más bien de la ilusión. Y la ilusión funciona, es decir, a nivel no de partículas químicas subatómicas, sino a nivel del comportamiento, de la conducta y de la mente de las personas, en el nivel que vivimos, pues tenemos la ilusión de que somos libres, aunque no lo seamos. Y eso es muy importante porque sintiendo que eres libre, aunque no lo seas, estás mucho más emocionalmente estable que si pudieras ser libre y tuvieras la sensación de que no lo eres. Entonces estás emocionalmente muy mal, tienes miedo, tienes angustia, sientes que estás esclavo de una situación, que no puedes moverte y eso debilitaría tu sistema cardiovascular, tu sistema inmunológico, tus neuronas, lo que decíamos antes. Así que esa ilusión del libre albedrío, esa ilusión de la libertad, es una cosa muy buena, muy importante en nuestra vida.
gracias a esa ilusión, pues vivimos mucho mejor, nos sentimos mucho mejor de lo que nos sentiríamos si no la tuviéramos, si no tuviéramos esa ilusión.